digitales de elección en reproducción para México. Es un tema que debería ser un tema fundamental en la agenda pública, que medio está por ahí, que a veces aparece y desaparece cuando aprueban en un estado y en otro, pero que debería ser realmente un asunto muy importante en la discusión pública mexicana. Así que México nos muestra en este tema, y me permite la pregunta comentar el asunto, estos altísimos contrastes que tenemos en este momento de nuestra existencia. Así que, bueno, pues el tema del aborto, estamos en ese, es un tema que, por cierto, ha pasado incluso la prueba del ácido con la Suprema Corte de Justicia, ha habido promoción, bueno, en cosas que uno dice, ¿cómo es posible que pase esto en México? Pues ha pasado, por ejemplo, que una comisión que se supone existe para defender los derechos humanos es la promotora de la acción legal para contravenir la ley del DF. La CNDH, la anterior, como sabemos, junto con la Procuraduría General de la República, que no tiene cosas mejores que hacer, promovió recursos ante la Corte para impugnar un marco legal de la capital del país. Por fortuna hubo Corte que dijera, oigan, con permiso, no camina estas impugnaciones. Sin embargo, está ahí. Está una pugna, una tensión importante, como del siglo XIX, entre liberales y conservadores, si me permiten la alegoría, para hablar de este tema. Y lo lamentable y lo triste en este caso es que creo que no tiene la atención pública que merece un tema de esta naturaleza, que ha sido incluso motivo de que científicos se hayan expresado públicamente sobre el asunto. No es muy común que los científicos, perdónenme que se les diga aquí hay uno que otro, pero no es muy común que los científicos emitan una expresión pública. Hablo, por ejemplo, el tema de la Academia de Ciencias de México, que hace una comunicación pública y en un desplegado dicen, nos preocupa esto que evidentemente va contra la discusión científica ya realizada por el mundo. Son legislaciones verdaderamente arcaicas, son legislaciones que no se merece un país como este y mucho menos sus mujeres, pero están ahí, aprobadas como parte de esta realidad que hoy estamos viviendo. Así que en el tema del aborto hay muchas cosas que decir. Me menciona Dalid el tema de la pederastia. En el top of mind, cuando decimos pederastia clerical, bueno, pues Marcial Maciel es como el gurú, ¿no? Fíjense qué giro ha dado el tema de la pederastia clerical. Qué importante momento se vive. Y no es cierto, como dice el Papa ayer, que los periodistas y que los críticos, no sé qué, van en contra de las creencias. No es cierto que ese sea el tema. Cada quien sabrá lo que cree y la libertad de creencia es un valor fundamental también de las democracias. Ese no es el tema y lamento mucho que el Papa Benedicto XVI ayer lance precisamente esta idea de que hay aquí una persecución o una mirada en contra de las creencias. No, y él lo sabe. El tema está en otro lado. El tema está en el comportamiento institucional que a lo largo de muchos años ha tenido la Iglesia Católica en el mundo. Por eso está en esta crisis que no se veía en siglos de la Iglesia Católica, y miren que tiene su tiempo de estancia en este mundo, la Iglesia tiene más de 2000 años, como sabemos, pero bueno, una crisis de credibilidad como la que hoy atraviesa la Iglesia Católica no se había visto, y está relacionada precisamente con esto que me menciona Dalid, que tiene que ver con la pederastia. Yo le puse aquí clerical, porque no solamente está hablando de la pederastia, digamos, entre otras personas que no sean sacerdotes, pero hablando de la pederastia clerical, que es un tema que está muy candente, pues estamos viendo con azoro, yo por lo menos, cosas como las que ocurrió con Marcial Maciel, que después de una larga historia de autocensura, de encubrimiento, de censura directa, etcétera, 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 finalmente, hasta que el Vaticano reconoció en ese insólito comunicado donde dijo Marcial Maciel, delincuente sin escrúpulos, para sintetizar ese comunicado, hasta que el Vaticano dijo eso, ¡puf!, venga la fiesta y hoy péguenle a Maciel, ¿no? Hoy ya es una cosa bastante común y corriente, hoy cualquiera ya puede decir, si era un criminal, yo siempre lo dije, aunque nadie me escuchó, pero siempre lo dije, ¿no? Bueno,
es un fenómeno sumamente interesante que se da, porque nos retrata varias cosas. Nos retrata la gravedad de la crisis de la Iglesia Católica, producto de una conducta institucional de encubrimiento y de tratar de evitar el escándalo con este tipo de crímenes que sacerdotes han cometido por miles en el mundo. Ahí está Boston, ahí está Los Ángeles, ahí está Irlanda, ahí está Malta, ahí está el padre Maciel. Entonces, el tema es sistémico, y tan sistémico es que ahora hay un conjunto de demandas judiciales de unos años para acá que le han implicado a la Iglesia erogaciones multimillonarias precisamente para enfrentar los casos, particularmente los de Boston y los de Los Ángeles en los últimos años. Pero hoy estamos frente a algo inédito, insólito, que es, por ejemplo, un nuevo marco legal en Estados Unidos, bueno, nuevo es un decir, reciente marco legal en Estados Unidos, que después de lo que pasó en Boston y Los Ángeles, rediseñaron. Había una tipificación insuficiente para procesar judicialmente los temas de pederastia clerical. Entonces, cuando se procesaron los temas de hace algunos años, pues no quedaba muy claro que era de otra connotación. Abusar de niños y ser pederasta tiene una sanción específica, pero cuando se trata de un sacerdote que practica eso, hay algo adicional que sancionar. No es lo mismo, por más grave que todo esto sea, que un ciudadano X comete ese crimen y que debe ser sancionado, a que si quien lo comete teniendo una ascendencia de este tipo frente al menor o la persona. No es lo mismo que quien es mi guía espiritual abuse de mí y cree en mí esta fractura biográfica, la distorsión en el desarrollo de la personalidad de las personas, distorsión en el desarrollo de la personalidad de quienes son abusados sexualmente, es muy fuerte. O sea, es evidente que el daño que se causa es muy grande, que persiste durante toda la vida y que es muy difícil que las personas logren salir precisamente de esa afectación que le causa haber sido violado o abusado de las maneras en que haya sido. Pero si resulta que ese abuso lo cometió además nuestro padre, le decían a Maciel, imagínense qué tipo de daño se causa en alguien que está en un entorno de creencia religiosa y la figura centralísima no solo es mi padre, sino mi guía espiritual y mi violador. Y todo junto hace que mi existencia se trastoque de forma irremediable. Así que cuando ese tema entró en los circuitos judiciales, hizo, por ejemplo, que en Estados Unidos se establecían códigos distintos para hablar de pederastia clerical. Y entonces, bueno, ahí están en curso varias denuncias ahora que implican a figuras como el propio Benedicto XVI, que en una de esas, en el insólito, tendrá que estar en el banquillo de los acusados, porque Benedicto XVI, como representante ahora del Vaticano, como representante de Dios en la tierra, pero en este caso el Vaticano, Estado reconocido así, pues tiene que responder frente a sus propias conductas cuando era responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe, escritorio al que llegaban muchísimas de las denuncias de pederastia clerical, lugar en el que en vez de procesar el asunto, ya fuera por derecho canónico o mejor aún ante un ministerio público o el equivalente en los países, lo que hacían era guardarlo en el escritorio y cambiar de parroquia en parroquia a los curas abusivos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene esta corrida, digámoslo así, de denuncias y de señalamientos, se jala la hebra y lo que se muestra es un problema sistémico e institucional gravísimo, que involucra, pues, desde el más alto jerarca de la Iglesia hasta el sacerdote Nicolás Aguilar, que anda por ahí vendiendo discos en Puebla, según me dicen, protegido por quién sabe quién. ¿Dijo alguien Norberto Rivera? ¿Oí por ahí? El tema ahí es que en varios países
Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania, ha dicho, frente a los escándalos en Alemania, que la autoridad civil va a intervenir, de alguna manera. Porque aquí, en México, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya el reconocimiento de que, en este caso, no es el único caso, pero Marcial Maciel como el emblemático, digámoslo así. Bueno, y más allá de la pena que puede causarle, y yo la puedo comprender, a muchísimas personas que creyeron genuinamente en él, que debe ser un shock muy particular si alguien de verdad nunca supo nada, como dicen que nadie supo nada en esta historia. Ni Líbano Sáenz, no, Líbano Sáenz después dijo que sí en su entrevista de esta semana. Bueno, aquí frente a lo que estamos, como digo, es frente a un retrato de país muy importante. Finalmente ya Maciel es un criminal, es un siniestro y todas las palabras que se han dicho en los últimos días después de que el Vaticano lo reconoció. El Satán de Cotija leí el otro día. Bueno, pues estamos ahí en el registro periodístico. ¿Dónde está la autoridad de algún tipo para desmenuzar las conductas que ahí existen, han existido y siguen existiendo? ¿Dónde está una investigación sobre la fortuna de Marcial Maciel cuando hay un reconocimiento o se sabe de que parte de la fortuna de la Legión de Cristo, que es bastante nutritiva, pues está en cuentas distintas, ¿no? ¿Hay alguien que diga cómo se manejó ese dinero? Fiscalmente, en fin, ¿hay alguien que diga hay conductas ahí que hicieron posible la existencia de Maciel? Bueno, el Vaticano tiene ya un expediente inmenso de testimonios, de declaraciones, de identificación clarísima de crímenes que se cometieron, porque esos son crímenes. La pregunta es que todo se reduce a Maciel. Y aquí no hay ninguna autoridad de ningún tipo que pueda identificar algún tipo de conducta que mínimamente haga que algún tipo de responsabilidad pueda ser mínimamente sancionada. Aquí queda en el registro para los medios. Aquí queda en el registro para los medios. Ya muy rápido, juro que sí termino. Dice Miguel Ramírez su opinión acerca de la penalización del aborto en varios estados, ya lo comenté. Situación actual de Lidia Cacho. Bueno, pues Lidia, según se supo hace unos días, ha recibido algunas amenazas y tiene o ha tenido incluso medidas cautelares porque, bueno, lo suyo no termina en términos de su investigación sobre redes de pederastia. Bueno, peor aún, redes de protección a las redes de pederastia que existen en este país. Mario Marín, ¿me oí por ahí? Mario Marín sigue como si nada, ¿no? El gobernador de Puebla, que utilizó al sistema de justicia, y quedó perfectamente claro en aquella famosísima llamada de mi gober precioso, utilizó el sistema de justicia para ponerlo al servicio del empresario Kamel Nasif, que a su vez quería escarmentar a la periodista que fue traída de Quintana Roo a Puebla para ser sometida a un proceso judicial como el que ha soportado Lidia Cacho durante todo este tiempo. Y tan campante, armando las elecciones, que ahí va viento en popa el asunto y no hay sanción de ningún tipo. ¿Cuántas veces ha visitado Felipe Calderón Puebla? Muchísimas. ¿Cuántas veces se ha retratado con Mario Marín, un hombre identificado con esto, y no hay que olvidarlo? Pues es otro Felipe Calderón, porque Felipe Calderón en campaña, se acordarán, sacó tarjeta roja a Mario Marín cuando fue a Puebla a un acto de campaña y fue muy crítico sobre su actuación con el tema Lidia Cacho, pero los asuntos cambian, el tiempo transcurre y así como se olvidó de la presidencia este asunto, pues también hay una asimilación de la cuestión en este caso. Así, cuando me preguntan de Lidia Cacho, pues estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que una investigación como la de Lidia nos mostró, y entonces tenemos que se muestra a la opinión pública con un libro, Los demonios del Edén, que hay redes de protección a redes de pederastia, que hay figuras con nombre y apellido identificados, y que queda para nuestro consumo personal. Tengo un amigo que dice que en México hay puro prófugo de la opinión pública,
porque no hay consecuencias judiciales de nada, de pronto, de casos muy notables o notorios de escándalo público que no se convierten en procesos judiciales abiertos. En otros lugares donde la democracia más o menos funciona o tiene cierta operatividad, bueno, pues estos escándalos se traducen en investigaciones ministeriales para ver si sí o si no y se procese apropiadamente. Pero aquí estamos registro tras registro de asuntos que nos impactan, que nos simbran, que nos indignan, pero hay un colapso del sistema de justicia en este país. De muchas maneras lo podemos ver. Este colapso se muestra precisamente en la incapacidad o en la indecisión de procesar este y otros muchos asuntos que están circulando en medios, en la discusión pública sobre temas de corrupción, sobre estos asuntos que mencionamos. Bueno, si hacemos una lista no acabamos de los expedientes abiertos que medios de comunicación dejan ahí, pues como su trabajo de exposición de temas importantes que no tienen un hilo institucional para procesarse. Este es uno, el caso Kamel Nacif, el caso Lidia Cacho y lo que estamos aquí comentando. Bueno, Verónica Guzmán, gracias por su comentario. Habría que celebrar a las mujeres que no quieren ser madres y sobreviven a los embates sociales y culturales de un país como el nuestro. Sandra Cruz, ¿cómo se puede exigir un salario igual al de un hombre para un mismo puesto? ¿Hay apoyo legal, legislativo? No. No hay, ¿verdad? ¿O tú conoces uno, doctora? Estaría bueno inventarse uno, ¿no? Por lo pronto, lo que sí sabemos es que a trabajos similares, retribuciones diferentes. Más o menos por ahí de un 30 o 32% se dice que es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que es uno de los principales asuntos a resolver. Hay evidentemente esto que decíamos, la discriminación contra las mujeres se da de diferentes maneras, empezando por la nómina, y eso está totalmente medido y sabido, pero no hay apropiadamente una respuesta legal en este momento sobre el tema. Pide comentar sobre la discriminación hacia las mujeres que no son madres y que no quieren ser madres. Bueno, creo que ya lo mencionamos. Rosalba dice que desafortunadamente también se da la discriminación entre mujeres. ¿Cuál es su opinión para cambiar hacia la erradicación de este problema? Lo planteo porque al decir discriminación se puede entender que es solo del sexo opuesto. No, totalmente de acuerdo. La discriminación en este caso puede encontrarse en un lado o en otro. La doctora Manuela Díaz de SICE dice que en la actual situación que se encuentra en México, ¿qué mensaje de reflexión les deja principalmente a los alumnos de la comunidad politécnica? Pues que básicamente tiene que ver con hablar de los temas, exponerlos con la mayor claridad posible, discutirlos entre nosotros. No hay manera de resolver los problemas, los muchos problemas que siempre puede tener una sociedad, si no se habla de ellos, si no se expone y si no se exhiben, digámoslo así, para que a partir de eso